Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión virtual del Laberinto de Ariadna, que hoy lleva por título La poesía en tránsito de Marta Cecilia Cedeño y Pilar Osorio, o Pilar Osorio y Marta Cecilia Cedeño, porque de lo que estamos hablando es de un poemario titulado Poemas en tránsito oceánico, escrito a 4 manos. Me gustaría comentar que esta tertulia tenía que haberse celebrado hace 7 meses, un viernes 13 de marzo. Por razones de fuerza mayor tuvo que ser aplazada esta y todas las que venían detrás, todos los actos programados en el laberinto. Desde entonces no hemos podido realizar ningún acto presencial, pero no hay mal que por bien no venga. En el laberinto estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía en celebrar sesiones virtuales para seguir en contacto con nuestros socios a través de la poesía. Hoy va a presentar a Marta y a Cecilia José Antón Soldevila, que es un miembro muy apreciado, muy querido de nuestro laberinto, es vocal de la Junta y además un excelente poeta y escritor. Los 3 van a charlar sobre el poemario Poemas en tránsito oceánico y ya estamos tardando, que tenemos ganas de escucharos. Bienvenidos. Buenas tardes. Bien, hoy, como ha dicho Dolors, tenemos la presentación de un poemario muy especial, no solo por su contenido, que lo es, ya lo veréis, sino, como ya ha adelantado ella, por la forma en que se ha realizado a 4 manos, es decir, dos autores en ese caso, escriben unos poemas de una manera que luego ya os comentaré, muy original. Esta manera de realizar un libro es relativamente común en el tema de la narrativa, pero no lo es tanto en el tema de la poesía. Bien, y sin más, pasaremos a presentar a nuestras autoras. Una es Marta Cecilia Cedeño Pérez, que es filóloga hispánica, magíster en Educación por el Arte y Animación Sociocultural y doctora en Antropología del Espacio y el Territorio de la Universidad de Barcelona. Ha publicado los libros Duerme Vela, Amores, Símbolos y Muerte, Poemas urbanos, Versos en claroscuro, Palabras de soslayo y que vamos a presentar hoy, que es Poemas en tránsito. No he dicho que Marta es originaria de Colombia. Ella misma dice que nació en un lugar de selvas y ríos, y yo pude comprobarlo cuando estuve por allí, pero que está afincada en Barcelona. Incluso aquí ha realizado parte de sus estudios, parte importante de sus estudios. La otra autora es Pilar Osorio Morán, que ella declara que nació bajo el signo de tierra. Luego me explicará qué significa eso. Yo no lo sé, porque el libro del que hablamos está tratando del océano, nada más y nada menos. Bueno, ya veremos. Nació en Barcelona, donde estudió Ciencias de la Información y Antropología Social. Ha trabajado de periodista en la ciudad condal y en el Principado de Asturias. Como poeta ha publicado No den de comer a los pelícanos, Las alas del agua, y con la fotógrafa Esther Morán García, El unicornio se tomó el café. Y este libro del que hablamos ahora, En tránsito oceánico, ¿no? Como ya empieza a hacer un tiempo que se publicó este libro, y ha habido tiempo para que haya gente que haya dado su opinión sobre el mismo. Entonces yo he pensado que una buena manera de afrontar esta presentación sería hacer un pequeño resumen de lo que opinan los demás, entre ellos una de las autoras, y explicaré por qué,
y después de presentar esa visión poliédrica de los lectores, que ellas mismas nos hablen de su propia experiencia en este tema. Empezaré con las palabras de la propia Marta Cecilia y diréis, ¿y cómo es que una autora habla por escrito de su libro? Pues bueno, resulta que hará casi 2 años, creo, ¿no? Hace 2 años se programó la presentación de ese libro, en el que, calculando que en ese momento Marta estaría en Barcelona, pero por diversas causas no estuvo en Barcelona, pero el acto siguió adelante, intervine yo también en él, y como ella quería estar presente de alguna manera, nos envió un pequeño escrito, que es el que voy a leer ahora, que ya nos da algunas pequeñas claves de lo que es. Dice en sus palabras Marta Cecilia: poemas en tránsito oceánico. El oceánico está entre paréntesis, me gustaría, es una de las preguntas que tengo, digamos, aparcada para después. Fue escrito a 4 manos y 2 corazones por Pilar Osorio y servidora. Está bellamente ilustrado con un fragmento de la pintura Cartografía del Valle, de la artista Ana María Cedeño Pérez, seudónimo María Vargas. Tiene un magnífico y generoso prólogo elaborado por Rosmarie Torrents y un sentido epílogo hecho por Gabriela de la Peña, cómplice de versos y afectos. Este poemario nace como un mensaje de texto SMS, en un tiempo en el que aún no existía el WhatsApp ni las redes sociales. Estamos hablando pues de un libro, digamos, hecho hace ya unos años, ¿no? Ya, todo eso lo vamos guardando para que nos lo expliquéis después, ¿eh? En un momento en que era necesario nombrar y compartir la belleza y la maravilla de lo nuevo cuando se estaba lejos. Primero fue en Cuba, luego Grecia, Alemania, Colombia, Argentina, México, y siempre Barcelona y sus calles, y sus amores perdidos y su luz clarividente. Bueno, eso es lo que nos dijo desde la distancia Marta, y ya vemos que nos está hablando de lugares lejanos, lugares todos ellos en tránsito, lugares en los que se está de paso, y que no sé si empezaron a motivar ese trasiego de cartas o de SMS arriba y abajo de los que resultaron los poemas. Es ya la tercera pregunta que dejo aparcada para después. Más cosas. En el prólogo de Rosmarie Torrents dice, y explica un poco cómo se generó el propio prólogo, que encontró a Pilar Osorio en el patio de letras de la Universidad de Barcelona. Fue así, ¿no? Correcto, Y sin saber del todo cómo es el poemario, decidimos quedarnos allí mismo. A medida que la conversación avanza, siento mayor curiosidad por la obra. Un poemario transatlántico escrito en su mayor parte usando la terminología de no lugares. Interesante concepto. No sé si es que un lugar es un lugar que existe en el que estás pero no estás. Viene a ser algo así, intuyo, ¿eh? Pero bueno, veremos después que nos explicáis de estas cosas. Un poemario que trata de lugares inasibles, en los que nace la poesía a veces, y sobre qué espacios de la existencia ocupa o puede ocupar en nuestra realidad. Porque es evidente que esos no lugares existen o no existen, pero tienen alguna consecuencia, y si no, no tendríamos este poemario en las manos, ¿no? Bueno, sigamos. Sobre cómo la poesía puede ser pasión desatada, trenzada con otros géneros, acaso muy encubierto como el epistolario. Hombre, sí, creo que sí.
vamos aparcando cosas, ¿eh? Los poemas de Pilar Osorio y Marta Cecilia Cedeño son cartas transoceánicas de amor-amistad que nos permiten vibrar con las vivencias que se desarrollan en lo subterráneo, así como en la superficie. Cartas que encierran una pregunta y una respuesta, o una respuesta y una pregunta que se responden indistinguibles en cada uno de los poemas. Vivencias perdonad. Vivencias en tránsito en lugares anónimos como el metro. Este es una constante de la que hablaremos también. El metro es un mundo en tránsito. Hoy la parada de autobuses es el perfil rojo que lo llevará a casa. Bueno, esto lo he extraído del prólogo porque me ha parecido lo más significativo del mismo. Y ahora, un déjà vu para Pilar, porque ella ya lo vio cuando hice la presentación, pero lo que yo dije, o alguna de las cosas que yo dije de la presentación anterior, de hace 2 años, y que no habían dicho los anteriores. Dije, la distancia es la protagonista de este libro. Distancia en su acepción más próxima a la ausencia. Ausencia de algo o de alguien que es como un gran socavón oceánico, que es una gran metáfora, que se rellena como se puede con kilómetros y tiempo. Tal vez por eso el recurso del ser humano para sobrellevar esa ausencia es el movimiento, el desplazamiento de un lugar a otro, como si en ese otro lugar, cuanto más lejano mejor, fuéramos a encontrar aquella mítica piedra filosofal que nos dará acceso a la felicidad. Es decir, la felicidad como un ente que se va desplazando y que vais persiguiendo de un sitio a otro y que cuando llegáis ya se ha marchado y que aspiráis que estará en el otro lugar al que vais a dirigiros después, y supongo que os vais contando una a otra qué pasa con esa búsqueda, qué es lo que llena este libro, creo yo. Me he permitido destacar un poema que creo que habla de esto, que dice: desbrozo tus dedos de poeta en cada estación de sombras en vigilia. No pierdo la fe del explorador. Talo almas opacas en tu búsqueda. Es decir, el poeta tiene la fe del explorador, pero en ese caso también existe el elemento geográfico, el elemento físico de esa tierra en la que nació, bajo la que nació Pilar, y que ya nos explicará cómo fue eso, y que cuando hace referencia a Barcelona se materializa concretamente en el metro. El metro es un elemento, no sé, casi vertebrador de la imagen de Barcelona en este libro. Se habla que hay una correspondencia entre Bogotá y Barcelona. Y bueno, yo conozco Barcelona, evidentemente, muy bien. Conozco Bogotá también, no tan bien, pero también lo conozco. Y rápidamente me viene a la imaginación, al pensamiento, que en Bogotá la veo horizontal y Barcelona la veo vertical. Bogotá, si no lo sabéis, es una ciudad enorme de 8 millones de habitantes que ha crecido, pero ha crecido en el llano. Está rodeado de montañas, pero que ha crecido horizontalmente. Barcelona, que es una ciudad geográficamente pequeña, para contener a todos sus habitantes ha tenido que crecer, pero no, más que crecer hacia arriba como Nueva York, ha crecido hacia abajo. Es decir, hay mucha vida que transcurre en el metro y hay muchos poemas que hablan del metro, pero casi como un símbolo casi dantesco, como a veces es el infierno de Dante, a veces es un encuentro. A ver, tengo por aquí 2 ejemplos. Por ejemplo, hablando de Bogotá, dice: tango,
herida de nostalgia, viaja en las ventanas de un tren, es decir, no es el metro, allí es el tren. Claro, allí no hay metro, aunque se habla mucho de este tema. Párpados bandoneónicos sueñan retornos dulces y amargos, mateínicos. Y también, dado que está rodeado de montañas, unas montañas muy abruptas, por cierto, son impresionantes. La montaña me abraza con su mirada de niebla y árboles borrados. La humedad se desliza de la cima a mi ombligo. Soy tierra anhelante. En cambio, si nos vamos a Barcelona, vamos a ver. Mira, leedme a una de vosotras que me lea un poema del metro. Por ejemplo, Vall d'Hebron, que es muy significativo. Sí, es verdad. Pili, ¿lo quieres leer tú? Vall d'Hebron es una parada del metro de Barcelona. ¿Lo tienes a mano, Marta? Yo estoy buscando... Ah, ya lo encontré, mira, sí. Vale. Si queréis... Disculpad, No, por favor. Perdón, A ver. Sí, como comentaba Josep Antón, solo quería decir que muy, muy interesante la comparativa que ha hecho con Bogotá. Yo no conozco Bogotá, pero realmente Barcelona ha crecido hacia adentro. Tenemos el mal recuerdo del metro del Carmel, pero realmente bajaba justo hacia la calle Dante, ¿no? Totalmente siguiendo todas las metáforas que ha hecho Josep Antón. El metro en la calle Dante. Y el metro de Vall d'Hebron también baja casi a los infiernos, es realmente tremendo. El poema que escribimos a cuatro manos con Marta dice así: anhelo cuántico, viajo en el ala de una mosca, Vall d'Hebron, leo mis pies, prenta un minuto incerteza, al filo de la aurora me desplazo, yerma en las rutas circulares del metro, la incertidumbre me acaricia desde sus ventanas oscuras, óxido de pasajes. Esto que comentamos de pronto un minuto de incerteza, para los que no sean de Barcelona, es que en el metro de Barcelona hay algunas paradas que tienen escrito, incluso en la parte lateral de las barandillas de las escaleras mecánicas, tienen puesto una serie de lemas. Y es muy interesante, porque claro, según vas subiendo las escaleras mecánicas, subiendo o bajando, vas viendo frases, ¿no? Entonces en algunas es prenta uns minuts d'incertesa, no tinc dispor, es interesante. Muy Ahora bien. le paso a Josep Antón, a Marta, quien queráis. A mí me gustará después que leáis más cosas del libro, evidentemente, ¿no? Pero también todo eso que he dicho, esta comparativa horizontal, vertical, el metro como metáfora de la vida en muchos sentidos, me gustará que leáis algunos poemas elegidos donde esto se ve, pero también, y yo diría que más bien en una segunda parte del libro, hacia una segunda parte del libro, va un poco creciendo va creciendo como una especie de manifestación de la sensualidad, que en los primeros poemas no se ve tanto, ¿no? Es como si hubieseis planificado una entrada, digamos, en el libro que fuera como más, no sé, material, geográfica, distancia, no sé. Y luego, progresivamente, a veces ocurre viendo a alguien en el metro, a veces simplemente es una reflexión personal. ¿Por qué no leéis alguno de estos? Recuerdo uno que habla de unas piernas o algo así. Vale. Yo tengo aquí uno a mano
que igual Sí. lo podemos leer. Sí, Bueno, sí. antes de decir que me parece pertinente tu comparación en torno a dos ciudades, ¿no? En Bogotá tampoco hay tren, en Bogotá no hay metro ni hay tren. En Bogotá hay autobuses. De alguna manera, en el poemario también está Bogotá en algunas imágenes que aluden justamente, por ejemplo, a las ventanillas rojas, etcétera. Ahora mismo tengo aquí un poema justamente sobre el metro y dice así: naufrago en las avenidas rojas con sus días rapaces y sus marcas tristes. Calcino el paraíso en un vagón de metro. La mirada fénix de la pasajera me trae recuerdos alados de un pasado subterráneo. Edén perdido, bello y doliente. Bien, muy bien. Todos estos poemas están llenos de alusiones, analogías que te llevan a otros mundos. Estás en el metro, pero estás fuera del metro. Una pregunta que ya hice y ya me contestaste tú, Pilar, en la presentación de hace 2 años, pero que la hago en público para que se entere todo el mundo. Y yo, en mi presunción de conocimiento de vuestras obras, me permití la butada de decir, hasta te podría decir qué poema escribo cada una. Y no sé a quién de las dos dije, mira, este lo escribí. Y entonces me llevé el zasca de mi vida, porque resulta que no es que una escribiera un poema y la otra otro poema y le contestara con otro poema, y no. Una escribía unos versos y otra le contestaba con otros versos, pero en el mismo poema. Bueno, y que los poemas sean coherentes y sean realmente, es casi difícil de creer cómo se puede conseguir eso. Explicadme, porque yo lo veo difícil. ¿Qué? ¿No tenéis...? Pili, ¿quieres decir algo? No, estaba esperando a ver si Marta empezaba, ¿no? No, solamente como la pregunta ya me la había hecho Josep Antón, por eso esperaba a Marta, pero solo recordar que también esta presentación fue también, excepto por la no presencia de Marta, fue genial. Josep Antón nos hizo reír mucho y no es un poemario precisamente con una oda a la alegría, ¿no? Porque, bueno, el día a día siempre es muy complejo, ¿no? Y Josep Antón consiguió hacernos reír. Más gracioso. No reír, pero además con un fondo de análisis poético que todavía todo eso es más complicado. Claro, precisamente ese entretejer los versos, como al principio habías comentado Josep Antón y como comenta Marta también en el texto que presentó en la primera presentación oficial del poemario, al principio eran pequeños mensajes de texto del móvil. Entonces, claro, los poemas eran cortos, entonces eran 2, 3 versos, 3, 4 versos de contestación o al revés. A veces empezaba Marta, contestaba yo, a veces empezaba yo y contestaba Marta. Y claro, han quedado muy así, muy imbricados. Y recuerdo que también nuestra prologuista dijo que echaba en falta que no hubiera unos puntos suspensivos que dijera dónde empezaba uno y otro. Y yo pienso ahí, no sé, a ver qué piensa Marta, a ver qué piensa Josep Antón. Yo pienso que es mejor a mi gusto es mejor que no, porque aquí queda como ensamblado, entonces... Si hemos conseguido engañar a Josep Antón, y eso ya... Bueno, a ver, No. Eso me suscita otra pregunta, Espérate, Josep, que quiero hablar al respecto. Bueno, yo pienso que si lo hubiésemos hecho con los puntos suspensivos, no tendría el efecto, ni tendría la rotundidad que tiene, digamos, de la manera como lo hemos forjado, porque la idea era que los poemas quedasen redondos, que quedasen imbricados, que fuesen un poema solamente. Y claro, fue también un proceso de construcción que, como dice Pili, empezó justamente con aquellas
mensajes que nos enviamos de texto, y me acuerdo mucho que Pili un día me dijo: Marta, he estado revisando los mensajes de texto y son unos muy buenos, los voy a pasar en limpio. Entonces, claro, a partir de ahí ella los pasó en limpio, y me acuerdo que ya luego yo también los trabajé y lo fuimos trabajando entre las dos hasta cuando consideramos que los poemas estaban redondos. Y la idea justamente era esa, que ninguno supiera quién había escrito qué. Y creo que lo logramos, porque o sea, uno lo lee y son poemas que tienen sentido, son poemas que están armados de tal manera que tienen una fluidez y tienen, digamos, tienen mucha vida, ¿no? Sin que se vean fracturas en ellos. No. Bueno, ya me habéis contestado a otra pregunta que iba a hacer. ¿Tuvisteis que trabajarlos muchos después? O sea, una vez recopilasteis los mensajes, para que acabaran siendo poemas, ¿los trabajasteis bastante o casi que ya no había mucho que tocar? Pues mira, Josep, casi no había mucho que tocar, ¿eh? Los poemas, como son tan esenciales, si tú te das cuenta, hay muy pocos que tengan más de 6 versos. Entonces, básicamente, los poemas ya estaban depurados. Piensa que los mensajes de texto eran mensajes muy concretos, en donde ibas tú como a la esencia. Pues claro, esos poemas tenían esas características ya. Entonces, el trabajo que hicimos no fue tan grave o no fue tan profundo, porque los poemas ya estaban casi listos. Ajustar alguna palabra, mirar que tuviesen fluidez, que correspondiesen a un todo, etcétera. Pero digamos que estaban casi redondos, ¿eh? No, y realmente quedan redondos. Yo, desde luego, si no me lo explicáis, yo hubiera seguido con la idea de que una escribía una cosa que pensaba, caramba, parecen hechas por la misma persona, pero veo que hay detalles que seguro que es de esta y tal. Y ya veo que no. Bueno, a ver. Sí, yo recuerdo que, bueno, perdona, Josep, hay un poema donde dice: y ato con él mis rizos encendidos. Y me dice Josep: este es tuyo. Le digo: pues justamente, ese fragmento no es mío. Pues sí, yo creí reconocer expresiones que he visto en poemas de una de otra, y digo, sobre todo conozco mejor la obra de Marta, y dije, esto es de Marta seguro, ¿eh? Y pues no. Pero bueno, realmente es una experiencia, para mí, no sé si esto, a ver, hay experimentos, pero que son más bien experimentos como juegos, ¿no? Como hacer los cadáveres exquisitos, que uno pone un verso, el otro pone otro verso, pero lo que sale, la verdad es que a veces no es que sea muy poético, ¿no? Pero esto, todos los versos tienen coherencia, y lo que aún es más importante, todo el libro tiene coherencia. Todo el libro, o sea que los poemas, y bueno, luego el orden en el que están dispuestos supongo que también es intencionado, ¿no? Porque esa deriva, digamos, de lo geográfico a lo personal, filosófico y a lo sensual, que es un trayecto, pues, muy de la persona, ¿no? Del que primero va caminando por la calle y al final acaba fijándose en aquella persona, aquella otra persona, y luego lo que siente dentro de sí. Este paseo, el libro lo sigue, ¿no? Otra pregunta que me ha quedado, ¿no? SMS. Esto debe ser bastante antiguo, ¿eh? En términos informáticos, bastante antiguo. En términos de persona, no mucho. Pero como hoy día las cosas van a tal velocidad, pues no sé, ¿qué tendrán estos 5 años? Más sabe de la época, porque yo no recuerdo. Empezamos a escribirnos más o menos en el 2006. En 2006, es decir, casi 10 años estuvimos. Me acuerdo que luego al final, cuando yo estábamos en Bogotá, nos escribíamos incluso a través del correo electrónico, ¿verdad, Pili? Nos escribíamos. Correcto. Y ahí también podemos poner lo que comentaba antes José Pantón del oceánico, lo que nos comentaba del paréntesis, poemas en tránsito oceánico, porque claro, en toda esta fase, desde el 2006 hasta hace bien poco, pues claro, hubo un océano de por medio, ¿no? Entonces, el poemas en tránsito, claro, al principio incluso estábamos en la misma ciudad,
compartíamos muchas cosas y seguimos compartiéndolas a pesar del océano, ¿no? Entonces creo que eso quedó bien los paréntesis porque denota también un periodo de tiempo largo y pues lo que comenta Josep Antón y Marta, ¿no? Que empieza por lo más tal vez más geográfico, luego lo más personal o incluso filosófico, la sensualidad, todas estas fases. Y también lo que quería comentar también es que cuando has dicho lo de los poemas que están imbricados y que tiene coherencia, que al principio yo notaba, también me pasaba como Josep Antón, notaba bastante que lo estábamos escribiendo, pero como hacía un tiempo que no lo volvíamos a leer, cuando volví a leer el poemario, al principio notaba cuando habló de Marta cuál era lo que había escrito yo, y llegó un momento es que no me acordaba, no es que sea tan desmemoriada, pero es que realmente te olvidas un poco y ya no sabes dónde empezaba Marta y dónde acababa yo. Entonces eso lo comentamos con Marta, que fue un momento muy guapo, ¿no? De decir, caray, está todo como muy ligado y hasta nos perdemos en este poema, ¿no? Así es. Así es, sí. Bueno, y eso que tú dices, y para relacionarlo con los no lugares, bueno, los no lugares en antropología sobre todo los ha trabajado Maraullé, de hecho, digamos que el concepto fundamental lo maneja él y tiene que ver con aquellos espacios, sobre todo espacios urbanos como los aeropuertos, como los centros comerciales donde no hay relaciones, digamos, sociales estrechas, en donde todo es fugaz y pasajero. Sin embargo, para Miquel de Certeau, esos no lugares tienen que ver con los lugares por donde se pasa. Entonces, creo que en ese sentido es más un no lugar, que como digo, empezó con esos mensajes que Pili me enviaba, me acuerdo cuando estuve en Cuba, en Grecia, y también le enviaba cuando viajamos a Alemania, etcétera. Siempre había una distancia, siempre había como un océano, ¿no? Entre nosotras, pero la amistad y, digamos, y el afecto que nos tenemos seguía ahí, que es un afecto y es un amor netamente humano, es el amor, digamos, de todos los seres humanos, y vamos a una trascendencia mucho mayor, ¿no? Muy bien. Bueno, yo y otra cosa que he comentado antes y de pasada, pero que también me queda un poco al leer los poemas, y es esa sensación de que estando en un lugar siempre estás deseando estar en otro al mismo tiempo. Quieres estar en donde estás, pero tienes dentro algo que te dice que quisieras estar en otro lugar. Claro, quizá la manera de estar en otro lugar es tener un amigo en ese otro lugar y irse hablando, ¿no? Cada uno desde un lugar, ¿no? No sé, quizá eso también es una motivación, ¿no? Marta, tú que incluso tienes mira, una novela sobre eso. Bueno, pues mira, pues yo contestaría con un poema, ¿vale? Que habla un poco sobre ello, y creo que tú has dado en el clavo al principio cuando has mencionado que no se trata netamente, digamos, de un poemario que muestra, digamos, la distancia que hay entre los cuerpos, entre las personas que están en distintos países, sino más bien la ausencia, ¿no? Exacto, es una ausencia esencial en este caso. Y en este poema se ve un poco de ello. Dice así: la distancia petrifica las horas de hormigón y el sonido de tu voz. Somos ausencia nítida, liana de versos, supliendo el vacío. Sílabas que socavan dudas, extrañamiento. Ahí está. Como decía aquel, ahí le ha dado. Exacto. Sí. Bueno, es que el poemario trasuda todas estas cosas. Yo creo que es una imagen muy cabal, ¿no? De lo que es el sentimiento de extrañamiento de la persona, que al fin y al cabo está hablando de la soledad. El extrañamiento de la persona necesita un lugar, un sitio donde estar, pero no acaba de ser ese. Siempre estamos persiguiendo otra cosa, ¿no? Y bueno, los amigos nos ayudan a quedarnos en algún sitio, ¿no?
Los amigos y Pilar. las amigas. Hombre, Exacto. los amigos en términos no genéricos. Bueno, pero a ver, tú ya conoces mi posición al respecto. Sí, sí, sí. Yo digo por ahorrar palabras. Amigos y amigas. Exacto, mejor. Pilar, veo que estás aquí buscando algo. Sí, estaba buscando un poco más de lo que comentabas ahora, José Antón, pero bueno, creo que el que comenta Marta es el que realmente retrata muy bien, ¿no? Esa ausencia, ¿no? Esa ausencia que hay. Pili, hay uno en la página 87, ese también refleja algo de eso, sí, sí. 87. Allá vamos, 87. 87. Ahora veo el problema. Que tenemos dos ediciones diferentes del poemario. Bueno, eso ya... Aquí ya hay otra pregunta. Es verdad que hay una que es de un tamaño A5, tamaño folio, y otra que es de tamaño bolsillo, ¿no? Exacto. Creo recordar. Correctísimo, sí. Aquí tenemos las dos ediciones. Exacto. El tuyo es tamaño bolsillo y el de... Sí. Claro, entonces yo en el 87 tenía el epílogo, que también es divino, claro, porque nos lo escribió nuestra querida amiga común, Gabriela, que es también era doctoranda también en el programa de antropología del espacio y del territorio. Entonces es profesora en México y está muy bien. La verdad es que ahora, como ya que me ha dicho Marta lo del 87, la página 87, creo que a veces hay que seguir un poco los hilos, ¿no? ¿Qué os parece si os leo un momento el epílogo de Gabriela? Sí. Genial. ¿Sí? Le dijimos que podía hacer el epílogo que quisiera y como ella es muy creativa, fue este el epílogo. Dijo X: ciudad nada, ciudad todo, ciudad muerte, ciudad vida. En tránsito hacia dónde, como la escena del café, la escena calle, la escena metro, la escena ventana y escalera. No vive en la ciudad la naturaleza, viven en la ciudad los cuerpos, gente, callados, siempre a punto de estallar, impedidos como muros, contestó X. Hablamos de adultos, ¿verdad? Dijo X. Por supuesto, como tú, como yo, ¿o tú qué eres? Contestó X. Alguien que alguna vez fue una niña, para la que los muros eran ladrillos fijos con rendijas por donde trepar, y los adultos eran solo ojos para estar prestos ante una eventual caída. Niña de la calle sin la menor duda de que sus huesos podían soldar y su carne iba a sanar. Niña barrio, niña vecinos, padres y madres, solo niña en la ciudad. Contestó X, la misma que se pregunta ante la llegada del metro si lo que pasó entre entonces y ahora es la vida nada más. De Gabriela Cardeña Astorga, desde Saltillo, México. Una vez más, otra ida y vuelta. Barcelona, Bogotá, México. Bueno, Saltillo, aquí, México, sí. Aquí estamos de viaje. Transoceánico. Bueno, sí, transoceánico, evidentemente. Bueno, no sé, me gustaría que me dieras alguna de la última parte que os resistís y no hay manera. La última parte. A ver. No era fácil, ya lo sabíamos. El océano abierto de par en par y el tiempo con su punzón afilado cortando una a una las briznas de la memoria. El óxido en la piel, esa asfixia del ansia de ti y el goteo de los días soslayando el abismo. Esta es de la página 87 de la edición. Vale. Bueno, no sé, ¿cómo vamos de tiempo, presidenta? Bueno, pues se puede leer algo más si os apetece ¿Algún poema que os venga así, que os apetezca mucho? Pues vamos a leer el último poema. Siento que no lo pueda leer Marta. Espera, que se ha ido. ¿Sí, puede? Marta, no nos oyes, ¿verdad? Bueno, pues mira, como se ve, tú lee y ya lo arreglaremos. Vale. Es el último poema, ya que estamos acabando. Dice así: en tránsito siempre, en espera de un milagro que devore la ausencia,
la certidumbre de la muerte y los monstruos agitados. Sísifo en cenizas heladas, aguardo la liberación o mi condena. Muy bien, pues bueno, hemos tenido un pequeño atisbo de lo que es este libro. Creo que es un libro muy interesante, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice y por cómo se ha hecho lo que se dice. Entonces, bueno, pues deseo que tengáis mucho éxito, que estoy seguro de que sí que lo tendréis. Y nos despedimos aquí hasta la próxima sesión de El laberinto de Ariadna. Dolores. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud y poesía. Salud. Salud y poesía, gracias. Adiós.